Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida pues a nuestro programa Sapiens del día de hoy, en el cual vamos a estar acompañados por el psicólogo Enrique Daza, quien nos estará hablando acerca de las posibilidades que para algunas personas están muy lejanas de una tercera guerra mundial, pero que vemos cómo los conflictos se están empezando a unir y cómo se están empezando también a escalar, cómo están empezando a escalar. Entonces, nos encontramos el profesor Enrique Esguerra, el general Pablo Pichotny, el psicólogo Enrique Daza y bueno, y yo. Entonces, hoy no nos acompaña Carlos Lagos porque se encuentra en una situación personal que no logró resolver. Entonces, vamos a darle inicio de una vez a lo que nos trajo. Entonces, profesor Enrique, cuéntenos un poquito de qué va a versar su exposición en el día de hoy. Realmente el tema es muy complejo porque uno no sabe si la pregunta es si va a empezar una guerra o cuándo va a terminar la guerra. Porque todos tenemos la idea de una guerra como la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, pero realmente no sabemos si la Tercera Guerra Mundial ya empezó y si la próxima guerra, en caso de que no haya empezado, va a tener las mismas características de lo que fueron las guerras mundiales anteriores. En realidad, cuando quiero simplemente hacer referencia, cuando hubo la guerra en Siria después de 2011, no voy a detallar pues los aspectos, pero cuando se hacían análisis sobre la guerra de Siria, muchos analistas consideraron que esta era una guerra mundial disputada en el territorio sirio, porque estaban involucrados todos los actores relevantes a nivel mundial. Era una pequeña guerra mundial dentro del territorio sirio. Podríamos decir lo mismo en el caso de Ucrania actualmente, y es que de una manera u otra, tal vez incluso más que en Siria, están involucrados los principales actores geopolíticos del mundo, y también podríamos decir que es una guerra mundial que se da en territorio ucraniano. Para mirar este tema de las perspectivas de una guerra o de la paz, etcétera, pues es necesario hacer un pequeño recuento histórico que nos dé el marco dentro del cual se están moviendo las contradicciones mundiales actuales. Vamos a tomar como punto de origen o de análisis, pues ustedes saben que en este tema histórico es muy arbitrario escoger los puntos de partida para el análisis, pero vamos a tomar el análisis a partir de 1990 y vamos a analizar cuáles son las principales características de la correlación de fuerzas mundial, cómo ha venido evolucionando esa correlación de fuerzas mundial en las últimas décadas y cuál es la situación actual. Este es un análisis que yo pretendo que sea un análisis objetivo, que no tiene nada que ver con mis, digamos, preferencias o interpretaciones personales, sino que pretendemos pues hacer como una descripción de los hechos, más allá de en qué bando se coloque uno, en qué opción escoja preferentemente. El momento histórico de arranque es 1990 porque es la fecha en que la Unión Soviética colapsó. Y esto implicó un cambio geopolítico muy importante porque la Unión Soviética se desbarató en 15 repúblicas, se acabó el muro de Berlín y surgió Estados Unidos como la única superpotencia, es decir, el único país cuya fuerza militar, económica, política y cultural tenía un alcance mundial. La Unión Soviética ya desapareció y China estaba en una, digamos, todavía en una fase de crecimiento, pues no inicial, pero sí todavía no ha logrado el crecimiento que tiene ahora. Ese surgimiento de Estados Unidos como la única superpotencia está exactamente hablando en ese sentido, o sea que tiene un alcance global, marcó como la edad de oro de lo que podríamos denominar la globalización.
En esa década vimos fenómenos como, por ejemplo, el surgimiento de la Organización Mundial del Comercio, la multiplicación de tratados de libre comercio por todo el mundo, y el predominio de Estados Unidos en varios campos. Principalmente yo señalaría tres campos. El campo económico, por cuanto Estados Unidos era la primera economía mundial, pero sobre todo porque era la economía que manejaba la arquitectura financiera internacional y era la dueña del dólar, o sea, la moneda con la cual se tenía la mayor cantidad de reservas, la moneda de cambio aceptada universalmente, y su influencia sobre el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el SWIFT, que es el sistema que permite hacer transacciones financieras entre los países, pues le daba una prevalencia mundial indiscutible. Además de eso, la industria norteamericana era la industria de vanguardia y con una fuerte potencia manufacturera. Este es, digamos, el factor importante de su preponderancia económica. Pero también Estados Unidos tenía una preponderancia militar. Estados Unidos tenía un gran presupuesto militar que hoy está alrededor de los 900.000 millones de dólares, pero también tenía un sistema de bases que hoy completa más o menos 800 bases militares en el extranjero, un desarrollo tecnológico de vanguardia, además de ser la sociedad más militarizada del mundo. En Estados Unidos hay más de un arma por ciudadano. Algunos calculan que puede ser 1,5 2 armas por ciudadano, y eso le da un papel muy importante no solamente en el comercio de armas internacional, sino en todo un enfoque militarizado de la política y de las relaciones. Eso es visible pues hasta en las películas. El tercer factor que le da una preponderancia importante a Estados Unidos es lo que podríamos denominar el poder blando, o sea, el conjunto de factores culturales, ideológicos, políticos, que, digamos, hacen atractivo para el mundo el modo de vida norteamericano, la cultura norteamericana, el considerar a Estados Unidos como el sistema político y cultural de Estados Unidos como el ideal de lo que deben ser los países, y a Estados Unidos como un modelo de democracia. Esto es visible en cosas pues como Netflix, Hollywood, del cine, la radio, la televisión, las series, y además con una profunda influencia ideológica que ha penetrado en sus esferas de influencia profundamente, de tal modo que vastos sectores de la sociedad se hacen eco de lo que es la filosofía de vida y todo lo que significa pues la cultura y la política de Estados Unidos. Esos tres factores son como los más importantes que han predominado durante toda esta época, desde el 91, la preponderancia de Estados Unidos a nivel mundial. El mundo empezó a cambiar en consonancia con eso, porque Estados Unidos difundió la idea de que los sistemas económicos y políticos tendrían que parecerse mucho a las instituciones de Estados Unidos. Estados Unidos empezó a suscribir tratados de libre comercio y empezó, digamos, como un activismo económico, político y militar que le dio pues la preponderancia. Ahora, esta situación de preponderancia de Estados Unidos ha variado en estos últimos 30 años, 40 años. ¿Por qué? En primer lugar, porque la expansión de la globalización, que fue una cosa supremamente dinámica en sus primeros años, pues tuvo a su favor varios hechos. Lo que se denomina la generalización de los acuerdos hechos bajo la filosofía del Consenso de Washington es uno, pero también juega un papel muy importante el desplome de Rusia y la incorporación de China al mercado mundial. ¿Por qué? Porque el desplome de Rusia significó la oleada de privatizaciones más gigantesca
en toda la historia del siglo XX o de la historia de la humanidad, porque un Estado con una fuerte, casi absoluta intervención estatal, privatizaron todas sus empresas hasta el punto pues que Rusia entró en una decadencia absoluta en la década del 90 y todos sus indicadores bajaron, todas las fuerzas centrífugas, y esto se hizo bajo la implantación de las políticas, digamos, de libre comercio, de privatización, etc. Y esto significó un fuerte enriquecimiento tanto de algunos sectores de la sociedad rusa como de el capital internacional que se lucró de esto. Y el segundo factor fue la incorporación de China al mercado mundial, que había permanecido al margen, pero China entró a la OMC, abrió sus puertas a la inversión extranjera y muchas empresas de Estados Unidos principalmente, pero también de Europa, se deslocalizaron buscando mano de obra barata China y digamos que los grandes capitales internacionales encontraron una mano de obra disciplinada, relativamente calificada, productiva, y esto fue una fuente de enriquecimiento enorme y de acumulación de capitales de todo el capitalismo mundial que digamos que se lucró de esta apertura de China. No es menor el significado de que entren 300 o 400 millones a formar parte del contingente de asalariados que trabajan en pro del desarrollo de las finanzas de los grandes capitalistas del mundo. Esto se adiciona a la apertura económica que hicieron países como Turquía, los países de América Latina, etc. Digamos que la década del 90 fue una época de gran concentración de capitales, enriquecimiento, especialmente con el fortalecimiento de los capitales financieros, que eran, digamos, como el sector líder en el desarrollo económico de esta época. Bueno, perdóname, yo te interrumpo un momentico para hacer la presentación oficial tuya, porque tal vez quedamos un poquito cortos al comienzo y pues no te presentamos correctamente. Bueno, yo le quiero decir a las personas que nos están viendo ahorita pues en vivo y en directo y a los que nos van a ver más adelante, que el profesor Daza, que nos acompaña en este momento, él es el presidente de Sede Trabajo, psicólogo y aparte fue exsecretario ejecutivo de la Alianza Social Continental. Es un conocedor de todos estos temas geopolíticos que ya vamos viendo cómo nos va introduciendo poco a poco en el tema, recordando pues en los años 90. Bueno, no lo interrumpo más, profesor, por favor, continúe con su exposición que nos está aclarando muy bien y que nos está trayendo poco a poco a esta situación de conflicto a través de lo que fueron toda esta década de los 90 que fue realmente significativa en los cambios económicos que hubo en el mundo. Bueno, muchas gracias. En el campo, digamos, internacional, se habló mucho de que era una época en la cual se había llegado al fin de las ideologías. Recordando la famosa obra de Fukuyama, que decía que ya el mundo ha llegado a un estado en el cual el capitalismo democrático, bajo un sistema, digamos, democrático electoral, ya era la forma definitiva que el mundo iba a asumir y que con ello se iban a eliminar las guerras y que iba a llegar a una etapa de paz generalizada porque ya las causas de las guerras habían terminado. ¿Qué sucedió desde el punto de vista, digamos, geopolítico? Estados Unidos ha constituido una alianza militar que es la OTAN, que surgió como respuesta o como contraparte de lo que era el Pacto de Varsovia, que había creado la Unión Soviética y su campo de influencia. Desaparecida el Pacto de Varsovia y disuelta la Unión Soviética, la OTAN siguió existiendo, pero no tenía como una brújula clara. Se concentró en sus primeros años en temas como la lucha contra el terrorismo y buscando una razón de ser, pues que ha tenido distintas etapas de desarrollo. Pero el fenómeno que nos interesa para lo que estamos hablando
es que a pesar de que en 1990 se le había prometido a los dirigentes soviéticos que la OTAN no se expandiría, se acuñó en ese momento la frase de que ni un centímetro hacia el este. Sin embargo, la OTAN siguió aumentando su radio de acción, incorporando en varias oleadas muchos países, casi todos los países de Europa Central, que eran parte de la ex Unión Soviética, y eso tenía unas implicaciones geopolíticas muy importantes, porque la expansión de la OTAN era una expansión de un acuerdo militar que, según su artículo quinto, cualquier agresión contra un país de la OTAN implica una respuesta de los demás países de la OTAN, y además de eso, la OTAN permite una presencia de armamento y tropas extranjeras en su territorio, acciones militares coordinadas, etcétera, etcétera. Entonces la OTAN empezó a expandirse hacia las fronteras rusas. Pero esta edad de oro de la globalización no duró mucho tiempo. Voy a saltarme un poco, digamos, ahí hay un interregno que es cuando los atentados de las Torres Gemelas y el mundo liderado por Estados Unidos enfocó su acción en la lucha contra el terrorismo. Sí, ese, digamos, es una cosa importante que marcó todo un periodo de la evolución internacional, pero eso requeriría un análisis, digamos, especial. De todas maneras, cuando se acercaba al final del siglo XX, se ventiló mucho el tema de lo que se denominó un nuevo siglo americano, en el cual numerosísimos teóricos y estrategas de Estados Unidos consideraron que en la configuración del nuevo siglo, el papel de Estados Unidos era liderar la conformación de un orden mundial, liderar el mundo hacia la democracia, asegurar la paz, y que en ese proceso Estados Unidos tenía, como se considera hoy en día, un cierto excepcionalismo, porque era un país que podía que tenía unas responsabilidades especiales y una misión autoasignada de promover la democracia, la paz y un modelo económico que era pues el modelo, digamos, neoliberal que se venía ambientando desde los 90. Pero paralelamente a estos desarrollos de expansión de la OTAN, auge de la globalización, etcétera, fueron surgiendo varios factores que son muy importantes en el desarrollo de la situación actual. Uno es la reconstrucción de Rusia. Rusia, bajo el liderazgo de Putin, empezó a reconstruir su economía y su aparato militar, que tenía una base sólida en la ex Unión Soviética, pero que había sido devastado por todos estos procesos pues, de privatización y de desmantelamiento del Estado ruso, en su caso, porque ya no hablamos de la Unión Soviética. Eso, los efectos de esta reconstrucción de Rusia fueron muy ignorados por Occidente, pero realmente se han puesto de presentes en los últimos años, y especialmente se han visto en los frutos de la guerra en Ucrania, en donde se ha visto pues el enorme desarrollo tecnológico de la industria militar de Estados Unidos y la inutilidad de las sanciones económicas de Occidente sobre una economía que está, digamos, con una fuerte capacidad de desarrollo endógeno y que aún en medio de una guerra y de la crisis mundial ha tenido un crecimiento importante en los últimos 3 años. El otro factor que ha cambiado la situación fue el crecimiento de China. China, al contrario de lo que hicieron otros países que se involucraron en las reformas liberales de los 90, efectivamente aprovechó la inversión extranjera. China tiene un gran mercado interno,
pero lo que hizo fue aprovechar toda esta inversión externa para crear una gran base industrial, incorporar la tecnología a su aparato productivo y, digamos, crear todo un proceso de industrialización, primero basado en la industria manufacturera de exportación, que también le permitió acumular numerosas riquezas, sacar de la pobreza a la inmensa mayoría de su población y posteriormente, en los últimos años, prescindir de la exportación de mano de obra barata y concentrarse en la exportación de productos elaborados con tecnología, en un plan que se llama Made in China 2025, que busca que en 2 o 3 años China tenga el liderazgo claro de una serie de áreas estratégicas de los desarrollos tecnológicos más importantes en materia de inteligencia artificial, robótica, computación cuántica, etc. Y además que tuvo un crecimiento superior al 5% anual durante varias décadas, lo cual le permitió que en este momento la economía china sea una economía de un tamaño similar o mayor que el de Estados Unidos. No hay que olvidar que China tiene 1.400.000 habitantes y Estados Unidos alrededor de 300. De todas maneras, el Producto Interno Bruto per cápita de China es 10 veces menor que el de Estados Unidos, pero su Producto Bruto Interno es un producto comparable con el de Estados Unidos y tiene un desarrollo tecnológico y científico muy importante. Y esto le planteó a Estados Unidos pues una competencia difícil de abordar, porque Estados Unidos en este proceso se había desindustrializado, había confiado su riqueza a las inversiones en el extranjero y al desarrollo enorme de un capital financiero bastante concentrado en la especulación, hasta el punto en que los grandes capitales de Estados Unidos se separaron mucho de la producción, deslocalizaron sus empresas y en la situación en que se encuentra Estados Unidos hoy es que es un país comparativamente, ¿sí? Eso nunca se puede hablar en términos absolutos, pues hablar del mundo, comparativamente una industria relativamente menor, y China se convirtió en la fábrica del mundo. Esos dos factores que se fueron desenvolviendo a lo largo del 2000, 2010, han variado enormemente la situación mundial. Ante ese hecho, las últimas administraciones de Estados Unidos han formulado lo que se llama su estrategia de seguridad nacional. Este es un documento que elaboran todos los gobiernos en su momento, en el cual fijan las prioridades, los enemigos, los amigos, los enfoques básicos, etc. Y me quiero referir, digamos, a las 3 últimas estrategias de seguridad nacional de Estados Unidos, porque marcan la pauta y le permiten a uno comprender qué es lo que quiere Estados Unidos. Estas estrategias de seguridad tienen muchos puntos en común en los últimos 3 gobiernos, algunas diferencias. Yo no voy a ahondar sobre las diferencias, pero digamos los puntos en común son los siguientes. Primero, considerar que Estados Unidos tiene un papel excepcional y privilegiado y que tiene una misión histórica que ningún otro país puede cumplir ni satisfacer por su poderío, su ideología, su enfoque, etc. Y en ese sentido se ve obligado a intervenir y participar en todos los conflictos regionales y globales como una especie de árbitro o el que pone pues orden en la casa. Y dentro de esa misión que Estados Unidos considera tener, encuentra unos obstáculos. Y los obstáculos que señala la Estrategia de Seguridad Nacional son principalmente China y Rusia, a los cuales considera en sus documentos países revisionistas. ¿Qué entiende por revisionista la Estrategia de Seguridad Nacional? Entiende que son países que quieren revisar la estrategia de Estados Unidos, es decir, que quieren revisar lo que Estados Unidos considera un orden natural,
que es la prevalencia de Estados Unidos en el escenario mundial. Entonces, como estos países quieren revisar ese liderazgo, entonces se llaman revisionistas. Y considera a ambos países como unas amenazas existenciales para Estados Unidos. Ahí hay diferentes énfasis en las estrategias de los diferentes gobiernos, porque, por ejemplo, Obama consideraba a ambos países en pie de igualdad como enemigos, mientras que, por ejemplo, en la última estrategia de Biden, considera que realmente el adversario es China y considera a Rusia como un adversario de carácter local. O sea, más o menos la lógica de eso es, Rusia es una amenaza en Europa y en el centro de Asia, pero China es un adversario global. Y por eso, digamos, toda la estrategia está enfocada hacia Rusia, China, pero también a lo que consideran otros países que conforman lo que en un momento dado el gobierno de Estados Unidos consideró el eje del mal, dentro del cual estarían Irán, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, etc. Y la estrategia de expansión de la OTAN iría encaminada hacia a resolver ese problema. Digamos que ese es como los rasgos principales de la estrategia de seguridad nacional, y su práctica de esta estrategia pues ha sido consecuente con ello, porque uno de los elementos de la estrategia es una política de prevención, o sea, prevenir que surjan en el mundo potencias que puedan competir con esta estrategia de seguridad nacional, y su política hacia China y hacia Rusia pues se dirige a eso. Paralelamente a todo este proceso de fortalecimiento de Rusia y China, surgieron en el escenario mundial, ya en la década, digamos la primera década del siglo XXI, una tendencia a la coordinación entre estos países cuya cristalización más importante fue la constitución de los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y son países que han hecho una coordinación que tuvo su reunión última el año pasado, en la cual se incorporaron 5 países muy importantes, incluyendo algunos países del Medio Oriente, y que están en fila para entrar a esa coalición, una veintena de países más que comparten de alguna manera pues el esfuerzo de cambiar las reglas internacionales. En ese sentido podríamos hablar de 2 procesos, digamos, de la correlación de fuerzas basada en 2 polos. El polo dirigido por Estados Unidos con sus aliados de Europa Occidental, militarmente conformado a la OTAN, y económicamente pues todo lo que es lo que podemos denominar el mundo occidental, aunque en este mundo occidental también se incluyen países como Corea del Sur y Japón y Australia, que no forman parte propiamente del mundo occidental, pero que tradicionalmente se consideran aliados de Washington. Y por el otro lado, los BRICS, que están conformados, como ya dije, por estos países, que son países extremadamente importantes, porque están entre los países más grandes del mundo, con enormes riquezas, con un Producto Interno Bruto Conjunto que ya superó a los países del G7, con una población inmensa y con una capacidad de forjar alianzas que atraen a numerosos países de distintas regiones. En ese sentido, la correlación de fuerzas básica, digamos, en el mundo actual, o un aspecto muy importante de la correlación de fuerzas, es el enfrentamiento entre el mundo occidental liderado por Estados Unidos y lo que podríamos denominar un mundo alterno, que algunos califican como el sur global, liderado por Rusia y China, pero también con la incorporación de numerosos países.
Eso ha planteado, eso se puede mirar desde el punto de vista de dos fenómenos que han venido ocurriendo. Uno es el proceso de desdolarización y otro el proceso de desglobalización. Del problema de la desdolarización es muy importante porque a pesar de que el dólar sigue siendo la divisa predominante como moneda de reserva, e incluso en el comercio internacional, pero ha venido perdiendo fuerza. Ya el comercio internacional, por ejemplo, entre China y Rusia se da en sus monedas locales, el de India en buena parte se da en rupias. Es decir, hay varios ejemplos en los cuales se podría abundar en el hecho de que numerosos países han cambiado, han dejado el dólar, así sea parcialmente, y están enfocados en una tendencia a la desdolarización. Eso hay muchos. Por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos haya sacado del sistema SWIFT a varios países se ha convertido y que hayan, digamos, decomisado o retenido los fondos de países como Rusia, congelado los fondos, pues se ha vuelto como una especie de alerta, porque los países, muchos países consideran una amenaza el hecho de que Estados Unidos maneje el sistema monetario internacional con razones geopolíticas o intereses políticos. Entonces, este fenómeno de la desdolarización uno podría pensar que, aun cuando avanza lentamente, es como una tendencia importante, que hay muchas formas de medirla. La creciente participación del yuan en el comercio internacional, la prevalencia comercial de China, la incorporación del yuan como una moneda de reserva, el fortalecimiento de la banca china, que hay 5 bancos chinos que están entre los 5 bancos más grandes del mundo. El año pasado, por primera vez, China tuvo más comercio en yuanes que en dólares. O sea, no, podría abundar sobre esto, pero digamos, voy a dejar el punto de que existe una tendencia a la desdolarización. Y la otra tendencia importante es la tendencia a la desglobalización. En los 90 fue la edad de oro de la globalización, pero esta globalización, digamos que tocó su techo. ¿Por qué tocó su techo? Más que por qué, voy a escribir qué fue lo que sucedió. La lógica de la globalización que se materializó en los acuerdos que dieron origen a la OMC era la lógica de que el libre mercado permitiría, si no se colocaban obstáculos a la libre circulación de bienes, servicios y capitales, haría una distribución equitativa de la economía mundial. Pero esto no fue así siempre, casi nunca. ¿Por qué? Porque los países avanzados no aceptaron liberalizar completamente sus economías. Por ejemplo, no liberalizaron su sector agrario, no liberalizaron las inversiones, y con el desarrollo de los años, especialmente, digamos, en los últimos 5 o 6 años, a partir del 2014, empezaron las tendencias a aumentar el proteccionismo y lo que muchos analistas consideran la fragmentación del mercado mundial. Esto es visible en cosas como que, por ejemplo, la parálisis de la OMC, el hecho de que Estados Unidos no ha podido firmar nuevos tratados de libre comercio. Estados Unidos, su último tratado de libre comercio lo suscribió en el 2014 con Corea del Sur. Después no ha vuelto a suscribir ningún tratado de libre comercio. Hace poco fracasó el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Gran Bretaña, que son pues hermanos gemelos, y no pudieron hacer un tratado de libre comercio. O sea que este tema de los tratados de libre comercio empezó a fracasar y fue reemplazado por acuerdos regionales y sobre todo
porque el mundo empezó a dividirse pues en dos bloques o en bloques dentro de los cuales el bloque de los BRICS, a través de acuerdos como la Unión Económica Euroasiática o el Grupo de Shanghái, empezaron a tener mucha importancia económica y a fortalecer sus acuerdos de tipo regional. Reflejo de este proceso de desglobalización es el auge del nacionalismo, por ejemplo, que es una tendencia inobjetable en el mundo actual. Una tendencia al aumento del proteccionismo, donde incluso el país campeón de libre comercio, que era Estados Unidos, ha adoptado en los últimos 2 o 3 años medidas fuertemente proteccionistas, como es la ley de reducción de la inflación de Biden, que incluso ha suscitado quejas de Europa Occidental, las restricciones que le puso Trump a la importación de acero, que fue un motivo de conflicto muy importante con la Unión Europea, la guerra comercial con China, que implicaba abandonar cualquier idea de libre comercio en la relación con China, digamos que este proceso de desglobalización también tiene consecuencias ideológicas y políticas en todo lo que se podría denominar el descrédito o el desprestigio o el debilitamiento de muchas entidades multilaterales internacionales, en donde muchos países confían más en sus países o en sus alianzas bilaterales que en mecanismos supranacionales que son poco eficaces, como podría verse evidente en el caso de la ONU y de la OMC, para contar solamente 2 casos. También un reflejo de toda esta desglobalización es todo el rechazo que se ha hecho, digamos, el rechazo a todo el problema de las migraciones, en donde surgen tendencias nacionalistas que ven en los migrantes una amenaza a sus aparatos productivos nacionales, un desplazamiento de la mano de obra local, y se habla en todas partes de procesos de reindustrialización, cosa de la cual no se hablaba en los 90, ¿sí? Sino que más o menos en los 90 se hablaba de procesos globales de liberalización, y hoy se habla de reindustrialización en todas partes del mundo, hasta en Estados Unidos, ¿sí? Y en Europa, pues, porque se produjo durante la edad de oro de la globalización, se produjo un gran fenómeno de deslocalización de las empresas buscando mano de obra barata. Y ahora muchos países están tratando de recuperar sus industrias que se perdieron o que se abandonaron o que se desplazaron, y por eso han cobrado importancia cosas como el nearshoring o el friendshoring, que reflejan, digamos, esta tendencia a la relocalización de empresas más en función de intereses nacionales que de los intereses globales, ¿sí? Entonces, es muy difícil entender la situación mundial si no se entiende el enfrentamiento entre bloques por un lado y por otro lado el proceso en el que estamos viviendo, que es el proceso, uno de cuyos aspectos es el proceso de desglobalización y el otro el aspecto de la desdolarización. ¿Eso qué significa? Que Estados Unidos ya no es el de antes. Es decir, Estados Unidos está viendo comprometido su liderazgo, y esto hace que reaccione como está reaccionando. Y esa reacción es la búsqueda de recuperar o mantener el liderazgo que ha venido perdiendo. Y esa es una explicación importante para entender los conflictos actuales en diversas partes del mundo y en cierta medida el activismo militar de Estados Unidos. Uno podría decir con toda certeza de que Estados Unidos ha tomado la iniciativa activa en contra de Rusia y de China, sin contar pues también otros escenarios pues que también tienen el reflejo de esta situación, pero como estamos hablando de cosas pues gruesas y no tenemos tanto tiempo, entonces me voy a referir a este tema del enfrentamiento de Estados Unidos y Rusia y China. Perdón, una preguntita, qué pena te interrumpo. Aquí había una pregunta de Carlos Eduardo Lagos que nos estaba
pues, que quiero transmitírtela, y es si nos encontramos a puertas de un nuevo orden mundial. Y aquí quisiera complementarla un poco con el tema de lo que hablamos de la multipolaridad. Digamos, venimos de los años 90 de un mundo comercialmente hablando en el cual habían dos superpotencias saliendo, digamos, de una guerra fría, en donde a partir de ahí y del rompimiento de la Unión Soviética, nos explicabas tú, viene un renacimiento de Rusia y hay una confrontación actual entre Estados Unidos y Rusia, cuyo campo de batalla es Ucrania. Y esto ha sido, y pues digamos complementando un poco el cómo llegamos a este nuevo orden mundial, si es que estamos cambiando de orden, no fue un disparo en el pie, es decir, estas sanciones que se impusieron a Rusia que terminaron fortaleciendo más los bloques comerciales, como por ejemplo el de los BRICS, y fortaleciendo la desdolarización, porque también eso impulsó muchísimo la negociación en rublos, o la negociación en, como decías tú, en rupias y en todo esto. Ese tema de las sanciones, esa medida que toma Estados Unidos, Occidente, porque hablamos también de que la Unión Europea apoyó también la medida de las sanciones, vendría siendo un tiro en el pie que finalmente nos está llevando a la multipolaridad de la que tanto hablan, o a un nuevo orden mundial. Sí, digamos, yo estoy de acuerdo con ese análisis. Enfatizaría dos o tres aspectos. Uno, que es indiscutible que Estados Unidos ya no puede hacer lo que quiera en el mundo, ¿sí? No es no tiene el monopolio militar, no tiene la superioridad económica, y inclusive su poder blando está siendo cuestionado por muchas razones. Una cosa es, por ejemplo, la crisis que ha habido en Estados Unidos en todo este proceso electoral con Trump y Biden, etcétera, etcétera. Pues ha desprestigiado la democracia norteamericana como modelo, ¿sí? Ya Estados Unidos no es la fábrica del mundo, sino China, y ya Rusia ha demostrado en la guerra de Ucrania que tiene una superioridad tecnológica. Eso no es un problema menor, porque el presupuesto militar de Rusia es un presupuesto que es 6 o 7 veces inferior al de Estados Unidos, y el Producto Interno Bruto puede ser 6 o 7 veces menor que el de Estados Unidos. Sin embargo, Rusia ha desarrollado una serie de cosas pues, tecnológicas que pues, podríamos analizar, pero que es, por ejemplo, todo lo que son misiles hipersónicos, etcétera, que constituyen una rival, digamos que crean una fuerza militar comparable con la de Estados Unidos. La prueba de eso está en que durante 2 años de guerra de Ucrania, con toda la OTAN apoyando a Ucrania en más de 200.000 millones de dólares, que es un presupuesto 3 veces el de Rusia, sin embargo no ha logrado derrotar a la fuerza de Rusia, que solamente está trabajando con su propio armamento. Entonces yo sí creo que ya Estados Unidos no tiene la posibilidad de liderar el nuevo orden mundial, y surgen potencias que compiten o que pueden cooperar con Estados Unidos, y el mundo ya no será el de antes, y seguramente va a llegar una situación multipolar que yo no sé si será peor o igual, ¿sí? Porque uno nunca puede asegurar que el mundo cambie para mejorar, puede que cambie para empeorar, pero sí va a cambiar. Sí, lo cierto es que va a cambiar, y que ya Estados Unidos no puede dictar las reglas de juego, ¿sí? Bueno, entonces voy a hablar brevemente, voy a una pregunta sobre eso del enfrentamiento con Rusia. En la raíz del enfrentamiento con Rusia hay algunos hitos. El primer hito es el incumplimiento por parte de Estados Unidos y de la OTAN de su promesa de no expandir la OTAN hacia las fronteras rusas. Esta expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas se mantuvo en forma sistemática hasta que llegaron a Ucrania. En 2008, Estados Unidos, en una conferencia internacional,
le ofrecieron a Ucrania la participación en la OTAN. Cosa que fue en 2007 en un discurso importante de Putin en la conferencia de seguridad de Múnich, tal vez, diciendo que para ellos esta era una línea roja y que no estaba de acuerdo con que Ucrania, que estaba en su frontera, se convirtiera en una amenaza para Rusia. Ese es, digamos, el primer hecho. El segundo hecho es que entre el 2010 digamos, entre el 2008 y 2000, digamos, a finales de la primera década del siglo y comienzos de la segunda, se produjeron una serie de lo que llamaron revoluciones de colores, que consistieron en cambios de gobierno en varios países, algunos países árabes, etc. Y una de esas revoluciones de colores fue en Ucrania. Y en este proceso de revoluciones de colores, pues tras de un proceso relativamente complejo, se desembocó en un golpe de Estado en el 2014. Golpe de Estado que significó el predominio de las ideas de Occidente, que querían buscar un tratado de libre comercio con Europa y al mismo tiempo alinear a Ucrania con la OTAN. En Ucrania está dividida, digamos, como en dos sectores. Un sector que es el sector de origen ruso, de habla rusa, que es el sector que está al este del río Donetsk, que atraviesa Ucrania, perdón, y el otro sector que está a la izquierda del río Donetsk, que es más o menos una partición como por la mitad, y que es el sector que es más fronterizo con Hungría, Polonia, Rumania, etc. El sector, digamos, que es lo que se considera el Donbass, que son las provincias de Donetsk y Lugansk, es un sector de origen ruso, de habla rusa, y que tradicionalmente formó parte de la Unión Soviética. Y el otro sector es un sector donde hay mucha gente de habla rusa, es un sector que tiene más tradición de cercanía con Hungría, Polonia y Rumania y todos estos países, y que inclusive en el pasado reciente, digamos reciente es 80 años, 90 años, incluso menos, porque hasta la Segunda Guerra Mundial esto se consolidó, formó parte de Hungría, Rumania, Polonia y estos países. Incluso hay minorías importantes de estos países pues, en Ucrania. El sector prorruso, para ponerle algún nombre, no estuvo de acuerdo con el golpe de Estado en Ucrania y se desató una guerra civil. Esa guerra civil tuvo enfrentamientos armados importantes. En estos de los últimos 8 años provocó más de 16.000 muertos y se intentó resolver a través de lo que se llamaron los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk lo que establecían era una solución del problema a través de negociaciones y unas zonas grises en las cuales hubiera un armisticio o una paz, y que los problemas de Ucrania se resolverían manteniendo su integridad territorial dentro del marco de un Estado único, y que se iniciaría un proceso de negociación. Hace relativamente poco Macron y Angela Merkel revelaron que Alemania, Francia, Reino Unido, etcétera, nunca habían tenido la voluntad de implementar los acuerdos de Minsk, sino que en realidad lo que ellos habían querido era ganar tiempo para armar a Ucrania. Eso lo dijeron en esas palabras, explícitamente, ¿sí? Nunca quisimos poner en vigor los acuerdos de Minsk, sino que era un tema para armar a Ucrania y ganar tiempo. Y mientras tanto, el gobierno de Kiev siguió bombardeando y atacando a la población prorrusa, a la cual consideraba. ¿Por qué la atacaba? Eso tiene unas anécdotas que vale la pena pues, mirar brevemente. El nuevo gobierno, producto del golpe de Estado en Ucrania, era un gobierno nacionalista ucraniano,
heredero del nacionalismo ucraniano durante la Segunda Guerra Mundial. El problema ahí es que el nacionalismo ucraniano durante la Segunda Guerra Mundial fue un nacionalismo pro-nazi. Es decir, los líderes del nacionalismo ucraniano durante la Segunda Guerra Mundial lucharon del lado de los nazis, ¿sí? Totalmente, abiertamente. El líder supremo, que era un tipo que se llama Stefan Bandera, era un líder nazi, no medio nazi, ¿sí? Sino absolutamente nazi, con las banderas y las insignias y todo eso, un héroe pues, del nazismo. Y el nuevo régimen fue un régimen que adoptó como insignia y como personalidad destacada y símbolo de la unidad nacional figuras como Stefan Bandera. Tanto que inclusive en el nuevo régimen, producto del golpe de Estado, había batallones absolutamente pronazis, que hay documentos y fotos y en los cuales están desfilando con las insignias del nazismo. Se conoce como el batallón Azov, y que eran líderes en el combate contra las poblaciones del Donbass, porque ese nacionalismo pro-nazi era un nacionalismo que no únicamente era pro-nazi, sino que era antirruso, antijudío y antigitanos. ¿Sí? Entonces, ese régimen, producto de un golpe de Estado que estaba enfrentado a la población del Donbass de origen ruso y que quería resolver eso a través de una limpieza étnica de esa región, extremó sus ataques a esa región apoyado militarmente por Occidente. Y esto desembocó en que Rusia reaccionó con lo que llaman la operación militar especial, que buscaba proteger a la población del Donbass. Ese es, digamos, el origen del conflicto, ¿sí? Inicialmente el acuerdo de los Minsk preveía que hubiera una preservación de la integridad territorial de Ucrania, pero la agudización del conflicto y la radicalización del ataque del gobierno de Kiev a los del Donbass hizo que estas regiones declararan su independencia y posteriormente pidieran su adhesión a Rusia. Y eso fue lo que sucedió, digamos, en los últimos años. Ucrania es un país importante, es el país más grande de Europa, es un país de 500.000 kilómetros cuadrados, que es como la mitad de Colombia, y para poner un ejemplo, Alemania tiene 350.000 kilómetros cuadrados, o sea, Ucrania es mayor que Alemania, ¿sí? La población de Ucrania podía estar al comienzo de la guerra en 40 millones de habitantes, en este momento puede estar en menos de 30, producto de las muertes y de la emigración. Pero de todas maneras, Ucrania tenía una base importante industrial y además de eso era un gran productor agrario, por lo cual su riqueza era importante para todos los participantes en la guerra. Yo les recomiendo que miren la entrevista de Putin con Tucker Carlson, ¿sí? Porque ahí narra una serie de cosas que no se sabían. Entre ellas, bueno, señala pues que Ucrania como país es un país relativamente joven. Antes de 1917 Ucrania no existía como entidad. Los primeros manifestaciones del nacionalismo ucraniano se dieron durante la Primera Guerra Mundial y solo se constituyó como Estado propiamente dicho dentro del marco de la Unión Soviética, ¿sí? Con esta especie de unión de territorios, unos rusos, otros que venían de Hungría y Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, y después de los 50, Khrushchev, que era de origen ucraniano, le regaló Crimea a Ucrania, que siempre ha sido rusa, ¿sí? Entonces, contarles más de la guerra, pues nos llevaría mucho tiempo, pero digamos que en resumen, podría señalar que Rusia en esta guerra ha estado en una actitud defensiva, no ofensiva. El hecho de que haya empezado la invasión es dentro del marco, yo podría decir, de una defensa propia,
porque la OTAN quería ponerle en su frontera armas nucleares y tropas y todo un aparato agresivo y cercarla militarmente. Es que si ustedes miran un mapa de las bases militares de Estados Unidos, las bases militares de Estados Unidos rodean a Rusia. Y tener una base militar que le puede mandar un misil nuclear a 5 minutos de Moscú era para Rusia una amenaza existencial. Eso en cuanto a Rusia, ¿sí? Digamos el conflicto de Ucrania. El problema con Ucrania es que Ucrania, a pesar de su importancia y su ubicación y todo, es un país que es infinitamente inferior económicamente y militarmente a Rusia. Ucrania tenía 40 millones, Rusia puede tener alrededor de 150 millones de habitantes y un territorio 10 o 20 veces mayor, con lo cual la capacidad logística y de personal de Rusia es mucho mayor. Si Rusia hubiera querido destruir a Ucrania, la hubiera destruido en 5 minutos. ¿Sí? El poderío del ejército ruso es enormemente mayor al de Ucrania. Siempre surge la pregunta, bueno, ¿y por qué no lo han acabado? Y en eso hay consideraciones de tipo cultural, ideológico y humanitario. Ayer o antes estuve viendo un video de un tipo que yo sigo mucho, que es un brasilero que vive en Tailandia, que estuvo en el Donbass y estuvo la semana pasada y recogió pues testimonios de todo, de qué había visto en el Donbass. En este momento sale en una batalla que es una batalla de Albinka, que es una batalla en un sitio dentro del Donbass, en un sitio cercano a la capital del Donbass, en el frente con Ucrania, bueno. Y él les hizo una pregunta, le dijo, ¿y ustedes por qué no? Si están a 23 kilómetros, o sea, es como la distancia de Bogotá a Zipaquirá. Y en Albinka se libra una batalla y el ejército ruso tiene el poder de destruir totalmente a Albinka fácilmente y lleva como 3 meses tratando de conquistarla. Entonces le preguntan a los generales, ¿por qué no han destruido Albinka? Y entonces el tipo le respondió, por humanismo, porque esos son hermanos nuestros y no queremos que después de la guerra esto quede en cicatrices que no se puedan subsanar. Entonces, digamos que ahí hay una cierta ambigüedad o dualidad o complejidad en esta guerra, y es que Rusia, teniendo la capacidad de destruir a Ucrania, lo ha hecho en cierta medida de forma relativamente quirúrgica, ¿sí? Es decir, con lugares específicos, la infraestructura energética, la infraestructura militar, etcétera, etcétera. Sí. Otra pequeña interrupción que quería hacerte. Para ir, digamos, enfocándonos un poco en el tema de la pregunta que estamos formulando y que yo sé que muchas de las personas que están viendo este video ya tienen como mucho más claro el panorama con todo lo que nos has explicado, pero al mismo tiempo surge la inquietud. O sea, Rusia tiene las armas nucleares para no solamente destruir Ucrania, sino para destruir todo el mundo. De hecho, hace muy poco tiempo, Corea del Norte, que hace parte pues del eje del mal, entre comillas, así denominado por Occidente, hizo una prueba con un misil que puede tener la capacidad para cruzar el océano y llegar hasta Estados Unidos. Lo hizo pues obviamente como ejercicio militar, pero pues obviamente es mostrando las fuerzas existentes. Igualmente Dmitry Medvedev, que es expresidente ruso y que ahorita vicepresidente del Comité de Seguridad, él ha estado hablando ya hace varios meses acerca de que Rusia debería utilizar sus capacidades nucleares y básicamente acabar la guerra como la acabó Estados Unidos con sus 2 bombas atómicas en Japón, ¿no? Que esto también hay que decirlo, que así como dices tú, Rusia ha sido quirúrgico en sus ataques a Ucrania, pues no podemos olvidar que esa misma consideración no la tuvo Estados Unidos con Japón. Entonces, ¿qué tanto riesgo puede haber en el conflicto ruso-ucraniano y en los demás conflictos que no solamente el de Israel y Palestina, sino que ya estamos hablando de que es todo el eje de resistencia de Irán en contra de Occidente
Y incluso la unión que hay, que nadie la esperaba, entre Arabia Saudita e Irán, como en contra, digamos, a favor de los palestinos por simpatía o por tener la misma religión musulmana, en contra de Israel y todos los que de Occidente que han seguido apoyándolo, particularmente Estados Unidos. ¿Qué riesgos ves tú ahí de que pueda eventualmente aflojárseles una bomba atómica o un misil interoceánico y terminar involucrando o llegando a territorio estadounidense y comenzando una tercera guerra mundial? Mira, varias cosas sobre eso. En primer lugar, lo que sucede es que a nosotros nos llega la información fragmentada. Es decir, Estados Unidos considera que Corea del Norte es una gran amenaza por su poderío nuclear, pero Corea del Norte es un país relativamente menor, ¿sí? Israel tiene cerca de 300 bombas nucleares y nadie habla de la amenaza nuclear de Israel, ¿sí? En Israel hay, digamos, posiciones mucho más belicistas que incluso las que existen en Corea del Norte. O sea que hay que mirar, digamos, ambos lados. Al mismo tiempo que se produce lo que tú dices, Francia hoy o ayer salió a decir que iba a compartir sus eh, eh, habilidades, pues, o conocimientos nucleares con toda Europa, ¿sí? Y Estados Unidos tiene potencial nuclear en toda Europa, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede con Ucrania? Que Ucrania no puede hacer la guerra si no tuviera el apoyo de Occidente. Es decir, el Occidente le ha metido a Ucrania 200.000 millones de dólares, que es una suma superior a su Producto Interno Bruto y a su presupuesto anual y a su presupuesto militar, y que es una suma equivalente al presupuesto militar chino. ¿Sí? Entonces, si uno podría decir, ¿y qué es lo que mantiene esa guerra? Pues el apoyo de Occidente. Si Occidente dejara de apoyar la guerra, ya se hubiera acabado. Ahora, ¿cómo hubiera acabado? Hubiera acabado con una parte de la vieja Ucrania anexada a Rusia y con el resto en una situación indefinida, pendiente o de un gobierno neutral y desmilitarizado, o de que otros países vecinos se le mordisqueen una parte de su territorio, en una situación, digamos, de cierta inutilidad. Lo que Rusia había propuesto al comienzo era que se mantuviera la integridad territorial y la neutralidad de Ucrania. ¿Sí? Eso Occidente no aceptó esa neutralidad, sino que quiso alinear a Ucrania. Entonces, digamos que ¿de qué depende que haya una guerra? De decisiones políticas de varios actores. Por ejemplo, depende de las elecciones en Estados Unidos. ¿Sí? Trump es un tipo que dijo que él acabaría la guerra de Ucrania en 2 días. ¿Sí? Acuérdense que Trump retiró las tropas de Siria. ¿Sí? Y Trump fue a tomarse fotos con el norcoreano. ¿Sí? O sea, yo no apoyo a Trump, no me gusta, pero es un tipo pues ridículo y todo eso, pero él tiene una posición distinta a la de Biden. Biden representa la posición, digamos, de los halcones de Estados Unidos, que son, no sé si ustedes saben que en Estados Unidos hay un grupo de activistas armado que se llaman los aceleracionistas. Los aceleracionistas son un grupo que considera que Estados Unidos debe ser un país ario, blanco, anglosajón, y que las minorías negras, indígenas, asiáticas, etcétera, son un estorbo, y que en Estados Unidos va a haber un enfrentamiento inevitable con esos sectores, y ese enfrentamiento va a terminar en una guerra. Y que como la guerra es inevitable, entonces lo mejor es acelerarla. Entonces por eso llaman los aceleracionistas. ¿Sí? Algo parecido pasa en la política exterior de Estados Unidos, que es que hay un sector muy importante, que es un sector que lidera Blinken, Jack Sullivan, Victoria Nuland, etcétera, que en el fondo su enfoque es ese. Es decir, estamos en una crisis existencial, el enfrentamiento es inevitable, lo que tenemos que hacer es subir hacia adelante y hacer la guerra, pues,
y provocarla. Ese sector es un sector importante que está dirigiendo en este momento, liderando la guerra, pero tiene muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos les gusta hacer la guerra siempre y cuando hagan otros. O sea, siempre y cuando nos lleguen soldados norteamericanos en ataúdes que susciten pues la inconformidad de la población. ¿Y por qué? Y porque a ellos les gusta pues digamos, no se sabe hasta qué punto llegue su radicalidad, pero es un sector que está en peligro de perder el gobierno. Yo no sé si Trump sea mejor o peor, ¿sí? Porque Trump tiene, el análisis de Trump implicaría otro análisis, pero digamos que Trump quiere cambiar eso. Y hay una disputa que en el campo de la política exterior tiene que ver con este tema de la guerra internacional. Entonces, en las elecciones de Estados Unidos, uno de los temas que va a ser importante es qué va a pasar con la guerra, la solución de las contradicciones, ¿sí? Trump es un tipo que está más enfocado hacia China. O sea, Trump es un tipo que en el concierto de la política exterior de Estados Unidos tiene más claro o más explícito que es que su verdadero enemigo es China. ¿Sí? Entonces, más o menos el enfoque, el trumpismo en esta guerra de Ucrania es más o menos decirle a Biden, usted que se preocupa tanto de los rusos, que esos no son la verdadera competencia, déjele Ucrania a los europeos, que ellos se encarguen de Ucrania, y por eso es que Trump amenaza a los europeos que si no aumentan su compromiso militar en la guerra y en la OTAN, los va a abandonar, porque él quiere que quede el tema de Ucrania en manos europeos para tener las manos libres para enfrentarse a China. ¿Sí? Entonces, digamos que desde el punto de vista de la guerra, uno de los posibles factores que puede influir es las elecciones de Estados Unidos. El otro factor que puede influir, pues, es, digamos, que ya es hablando de otro terreno, de pronto no vamos a tener tiempo de desarrollarlo, pero es el tema de Israel. Israel está, digamos, bastante aislado en el Medio Oriente, porque la política de Estados Unidos en el Medio Oriente era la política de crearle a Israel un espacio político de alianzas que consistía en lo que llamó Trump los pactos de Abraham, que era restaurar o crear nexos entre Israel con Marruecos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, eso fue una cosa que hizo Trump. Y dentro de la esfera de aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente que podrían pactar un acuerdo con Israel estaban pues Egipto, Jordania, Arabia Saudita, etcétera. Pero ese de estrategia de Estados Unidos se les desbarató por varios factores. Uno de esos factores fue el acuerdo entre Arabia Saudita e Irán, que tú señalaste ahora antes. Y es que un adversario tradicional de Estados Unidos y un aliado de Estados Unidos se unieron bajo la tutela china y con eso se distanciaron de Israel. Y eso desencadenó todo un realineamiento que tuvo como catalizador final los ataques terroristas de Hamas, los cuales acabaron de, digamos, desbaratarle el mapa geopolítico a Estados Unidos. Y entonces Israel, como reacción a esto, lo que trata de hacer es que en vez de tener una guerra de Israel contra 7 frentes que tiene alrededor, que haya una guerra general en el Medio Oriente en la cual Estados Unidos se vea involucrado y obligado a participar. Más o menos que mueran Sansón y todos sus filisteos. Exactamente. O sea, ya que nos van a matar aquí a nosotros, entonces que muramos todos en medio de una debacle que ocupe el Medio Oriente. Pero eso tampoco es tan cómodo para Estados Unidos, porque Estados Unidos pues da la vida por Israel, pero no hasta el punto de hundirse con él, creo yo. Es decir, hay también fuerzas
que tienen algún nivel de sensatez, digamos, de pragmatismo, y que saben que desde el punto de vista, digamos, de recursos y etcétera, pues los países del Medio Oriente y los árabes son una pieza fundamental en el ajedrez mundial y que no pueden sacrificar a 1.800.000 musulmanes, ¿sí? Por 8 millones de israelíes, así tengan pues el control del Congreso de Estados Unidos. ¿Sí? O sea, entonces ese es, digamos, otro factor que puede influir en el desenvolvimiento de una guerra. El otro que puede influir en el desenvolvimiento de una guerra es el tema de China y Taiwán. ¿Por qué? Porque si algo China ha dejado claro desde su fundación en 1949 es que la naturaleza de Taiwán como parte del territorio chino es un tema innegociable. Y lo han dicho durante 50 años en todos los tonos, todos los gobernantes de China, todos, no hay ninguna excepción, hasta el punto que le tocó a Kissinger y a Nixon reconocer y restablecer relaciones con China, reconocer el principio de una sola China. Y en este activismo militar de Estados Unidos en los últimos años, que considera a China un adversario existencial, una de las cosas que ha hecho insistentemente es fortalecer, digamos, las tendencias hacia la independencia de Taiwán, armarla e indiscutiblemente mantener esa política. Mejor dicho, China va a la guerra por defender a Taiwán. Tan va a la guerra que a Biden le tocó en la conferencia de San Francisco explícitamente y públicamente decir que él mantenía el principio de una sola China. ¿Sí? O sea, casi que arrodillarse ante Xi Jinping. Pero es un doble juego, porque al mismo tiempo que dice eso, entonces le manda armas a Taiwán y todo eso. Y indiscutiblemente, digamos, Estados Unidos está montando una provocación hacia China en el mar de China, que consiste en fortalecer el militarismo de Japón, de Australia, de Corea del Sur, y de azuzar las contradicciones en el mar del sur de China. Hay una zona muy compleja donde la delimitación territorial no es tan fácil porque es una zona donde hay centenares de islas y el tema del mar territorial es un tema sometido a complejas negociaciones y todo eso. Entonces, en lugar de fortalecer las negociaciones de esa región, lo que hace Estados Unidos es azuzar las contradicciones y armar a los adversarios de China. Entonces, si Estados Unidos mantiene una provocación hacia China, China responde sin ninguna duda, ¿sí? Ahora, si Estados Unidos no lo hace, seguramente China no va a invadir a Taiwán. ¿Por qué? Porque el tiempo corre a favor de China. ¿En qué sentido? En el sentido de que los lazos económicos entre China y Taiwán se fortalecen, de que hay una identidad lingüística, una identidad cultural, y digamos, para Estados Unidos es muy complejo mantener una guerra con una línea de suministro tan grande, atravesando todo el Océano Pacífico, mientras que eso está a unos pocos kilómetros de China. Es una guerra en donde Estados Unidos se somete arriesgaría enormemente, y China es un país que aumenta enormemente su fuerza militar. Todavía la fuerza militar china es muy inferior a la de Estados Unidos, especialmente digamos en algunos aspectos tecnológicos, pero China es un país que tiene una fuerza naval superior a la de Estados Unidos en este momento, ¿sí? Y es un país que está en condiciones de tener un ejército mayor al de Estados Unidos. Y los chinos ellos se meten en una guerra, y esa es guerra pues hasta que muera el último chino, ¿sí? En cambio, Estados Unidos tendría que mandar un enorme ejército a una tierra extranjera, lejos de su esto, y sometida pues a una opinión pública voluble y sensible ante las bajas de Estados Unidos. Entonces, ese es otro factor que puede influir en el desencadenamiento de una guerra. Entonces, yo concluir en sí.
Sí. Una preguntita. Hay un tema también económico detrás de todo esto, ¿no? Que es el presupuesto que tiene Estados Unidos para la guerra. Aquí el profesor Andrés Calle Noreña nos está haciendo una pregunta, un comentario en el que compara lo local con la situación que está explicando el profesor Daza. Dice, me preocupa lo inútil de los gastos militares, el inmenso contingente de efectivos que tenemos en los ejércitos y policías, las guerras estoy trabando acá, inútiles como las de la droga y lo insignificantes que somos en el concierto internacional. Y tenía yo aquí una pregunta que hacer y es, cada vez es más difícil que el Congreso de los Estados Unidos le apruebe a Biden presupuesto precisamente para la guerra. De hecho, cada vez es más corto el presupuesto para operación, porque pues ellos ya están excedidos en más, pues, su Producto Interno Bruto es más del 100% de la deuda externa que tiene. Y esto hace que ya le haya tocado a Biden negociar el apoyo que le estaba brindando el Congreso a Ucrania para que se lo dieran para la guerra o para financiar la guerra en Israel. Ese puede ser otro elemento más que podría eventualmente, es decir, esta crisis económica, que yo llamaría crisis económica, porque cuando uno tiene, digamos, menos de lo que, o debe más de lo que tiene, pues es cuando la plata que anteriormente gastaban o utilizaban en gastos militares en guerras por fuera de su país, van a tener que empezar a utilizarla en cuestiones internas. Esto podría llegar a afectar este panorama de una tercera guerra mundial, es decir, el financiador se quiebra y quedamos sin quien financie la guerra. Mira, desde el punto de vista ético, yo estoy de acuerdo con el concepto que señaló la persona que habló, y es que la guerra es inútil, inservible, éticamente censurable. Desde el punto de vista geopolítico, con Estados Unidos, uno no puede gastar más de lo que tiene, pero si uno es el dueño de la maquinita de dólares, sí puede hacerlo, ¿sí? Y lo puede hacer hasta que la demás gente le crea, ¿sí? El problema es en qué momento se pierde la credibilidad. O sea, yo saco un millón de dólares, los imprimo en las imprentas de la Reserva Federal y los saco a circulación y digo que yo soy el dueño de las fichas del monopolio y todo el mundo tiene que aceptarlo. El tema del presupuesto militar en Estados Unidos nunca ha sido un objeto serio de controversia. Es decir, el presupuesto militar es controversia hoy por la cercanía de las elecciones presidenciales. Pero el presupuesto militar de Estados Unidos, que puede estar, digamos que ha aumentado en los últimos 10 años hasta llegar, en este momento el Instituto de Estocolmo para el análisis de los gastos militares calcula que ese presupuesto puede estar alrededor de 900 millones de dólares, 900 mil millones de dólares. Ese presupuesto, a mi juicio, está subestimado, porque no incluye, por ejemplo, rubros de ayuda militar a otros países, ¿sí? Y otros rubros. Yo calcularía que este presupuesto militar puede estar 1.000 millones, ¿qué? 1,5 billones de dólares, ¿sí? Entonces, y ese presupuesto en general ha sido aprobado tanto por republicanos como por demócratas. En eso no hay duda. Lo que pasa es que en vísperas de las elecciones, los republicanos se les ocurrió para torpedear a Biden que le condicionaban ese presupuesto a que le metiera una plata al tema de los migrantes, que es el tema que va a ser polémico en las elecciones. Y han condicionado, digamos, han puesto en jaque a Biden con el argumento de que él está, digamos que es más taquillero electoralmente el tema de los migrantes que el tema de Ucrania. Y con eso los republicanos anotan un hit que es poner entre dos palos a Biden porque tiene que proceder pues a meterle plata a los migrantes que no es sino para reprimir la llegada de migrantes a través de lo que está haciendo el gobernador de Texas, ¿sí? Que es un trompista y que puede ser el vicepresidente de Biden posiblemente, ¿sí? Entonces,
no es un desacuerdo fundamental, sino el desacuerdo es cómo se gasta. Por ejemplo, Trump defendió en su momento no que no se iba a meter a guerras, sino que dijo es, no debemos meternos en guerras inútiles que no causan ningún beneficio. Metámonos en guerras que podemos ganar y en las que no podemos ganar, salgámonos. ¿Sí? Esa es, digamos, una cuestión práctica. ¿Sí? Y hay unas guerras en las cuales Trump sí se quiere involucrar y otras en las que no se quiere involucrar por una lógica que es distinta, digamos. Pero no es que esté en contra de las guerras, ni a favor de la paz, ni mucho menos. Trump iba a invadir a Venezuela. ¿Sí? O sea, pero digamos una posición más generalizada de hacerle la guerra a todo el mundo, es más una posición de los demócratas, especialmente de los sectores más halcones de los demócratas. En cambio, yo diría que la posición de Trump es una posición de una guerra más selectiva, dependiendo pues de con qué pie me levanto ese día, ¿sí? Y cosas pues como más arbitrarias y más arbitrarias. Entonces yo no creo que el tema del presupuesto en realidad sea un tema de fondo en el tema de la guerra, porque Estados Unidos le ha metido ya mucha plata a la guerra de Ucrania. Lo que pasa es que en la guerra de Ucrania el 60 o 70% del presupuesto que ha dedicado a Estados Unidos es un presupuesto que no llega a Ucrania, sino es una plata que Estados Unidos se la paga directamente a las empresas norteamericanas que fabrican armas. Entonces, si ella dice, por ejemplo, bueno, Ucrania necesita, ¿cómo se llama? Proyectiles calibre 155 para los morteros. ¿Quién los produce? Estados Unidos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos destina 10x plata pues para ayuda a Ucrania para que compre misiles, drones o proyectiles de calibre 155. Entonces se los entrega directamente a la empresa que produce los proyectiles 155 sin que eso nunca llegue a Ucrania. Entonces, y incluso esa es una de las razones por las cuales Estados Unidos le ha ido mejor a todos los demás países en esta guerra de Ucrania. Lo dijo un propio senador de Estados Unidos, dijo, esta guerra es un super negocio, porque estamos vendiendo mejor, más que antes, nuestras fábricas de armas están a tope y no hay un solo gringo muerto. ¿Sí? Entonces, y en eso están de acuerdo pues los demócratas y los republicanos. O sea, yo creo que eso no es. Y el límite para esta acción militar de Estados Unidos es un límite hasta qué punto el mundo lo tolera y hasta qué punto porque llega un momento donde lo de la deuda tiene razón. Hay un momento en el cual va a llegar un momento, creo yo, Dios quiera, que la emisión de deuda de Estados Unidos va a ser inaceptable para el resto del mundo, porque va a devaluar la moneda de Estados Unidos y le va a hacer perder valor. ¿Sí? Si yo duplico el circulante y lo triplico y lo multiplico, pues el efecto natural de eso es que el dólar se devalúe, pierda credibilidad, pierda poder adquisitivo, ¿sí? Y ese poder adquisitivo, esa debilidad, no siempre ni eternamente se puede mantener con la fuerza de las armas, ¿sí? Porque en ese factor de debilidad de una moneda influyen las armas, pero sobre todo influye el poderío económico, la base industrial, ¿sí? La competitividad tecnológica. Y esa la está perdiendo Estados Unidos cada vez más. Creo que ese es un factor importante. Bueno, yo quería transmitirte aquí una pregunta que está haciéndonos Carlos Lagos por el chat. Él pregunta, o quedó con la inquietud de qué se trataba este orden mundial, qué papel quiere jugar Rusia y qué papel quiere jugar Putin, cómo concibe las cargas políticas en ese orden mundial y en qué consiste el nuevo orden mundial que busca provocar Vladimir Putin. Ahí estoy publicando la pregunta tal cual. Bueno, Putin no es la persona que ha hablado en primer lugar del nuevo orden mundial. Del nuevo orden mundial se viene hablando hace años
en Davos, en la ONU, digamos, porque todo el mundo está consciente de que hay algo que no funciona en el mundo. Es decir, China ha dicho, por ejemplo, hay muchas propuestas en torno al tema del orden mundial, por ejemplo, que se reestructure el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por ejemplo, que se reestructure la gobernanza del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que se firmen más tratados. O sea, hay muchas, digamos, propuestas en el sentido de alteraciones o cambios en el orden mundial. Y no todas significan lo mismo. O sea, con la frase de un nuevo orden mundial, cada país o cada parte o cada propuesta quiere decir cosas distintas. Entonces, en sí no dice nada la propuesta de un nuevo orden mundial, porque un nuevo orden mundial puede ser bueno, malo, regular, etc. En general, las propuestas de un nuevo orden mundial tienden a plantear que tiene que ser un nuevo orden más democrático, más equilibrado, en el cual no haya, digamos, no rija la arbitrariedad de Estados Unidos, sino que haya un mejor balance de poderes, que haya un orden más equitativo, que haya un orden que tenga en cuenta los intereses de todos los países, no únicamente de un sector o de un bloque. Ese es el sentido de un nuevo orden mundial. Putin se ha referido a un orden multipolar. Y si en algo tiene razón Putin, pero tampoco él se lo inventó porque eso está claro en muchas formas, es que después de que se desencadenó la guerra de Ucrania, el mundo no va a ser el de antes. ¿Sí? O sea, estamos en vísperas, no sé si la víspera dure un año, 6 meses, 10 años, 20 años, pero son las vísperas. Y ese nuevo orden mundial es un nuevo orden que tendrá que ser negociado por los poderes como siempre ha sucedido. Es decir, Colombia no va a tener ningún papel en la definición del nuevo orden mundial porque Colombia ha sido un satélite de Estados Unidos toda la vida y hace lo que Estados Unidos le diga. Pero China, Rusia, Europa, los BRICS, etcétera, Canadá tendrán que jugar un papel en la constitución del nuevo orden mundial, que ojalá sea un orden mundial en el cual no haya guerras o haya menos guerras, haya más justicia, más equilibrio, más armonía, etcétera, etcétera. Pero eso es pues pensar con el deseo, ¿sí? Pero bueno, el deseo tampoco hay que perderlo. Exacto. También se vale soñar. Sí, y en el caso de Colombia, pues yo creo que un mundo sin ejército y sin armas es muy difícil. El problema es a qué sirven. Por ejemplo, hay países en los cuales el ejército juega un papel constructivo en promoción del desarrollo y el bienestar social, etcétera, etcétera. Y otros en los cuales pues tiene un papel represivo y a favor de sectores injustos de la población. O sea, eso depende pues de cada país, ¿sí? Entonces yo creo que, ahora yo sí creo que desde el punto de vista del desarrollo, el gasto militar es un gasto improductivo, innecesario, que dilapida recursos pues, que podrían utilizarse de mejor forma. Pero si a mí me dicen hay que acabar con el ejército, yo diría no, mientras que haya delincuencia, contradicciones sociales, discordia entre los países, pues el ejército tiene que mantenerse. Lo que pasa es que tiene que ser un ejército profesional y que sirva al desarrollo del país, y no un ejército pues arbitrario o que promueva la injusticia. Y eso no es una cosa que sea imposible. Pues yo pienso que hay toda una porción del ejército colombiano que es una porción democrática, civilista, nacionalista, que puede contribuir enormemente al desarrollo del país. Bueno, yo te iba a pedir un favor, es que ya vamos completando 1 hora y media de programa y nosotros al final le pedimos opinión a nuestro consejo editorial.
Nos acompaña el historiador Jorge Enríquez Guerra, que nos va a dar pues su punto de vista, que me parece muy interesante porque pues es desde su punto de vista de historiador, de los hechos que han venido o que nos llevaron hasta acá. De hecho, nos dictó hace una semana una muy importante charla acerca de las diferencias entre... ¿Sí la viste? Espectacular, espectacular. Invito a que quienes no la hayan visto, por favor la busquen. Aclara muchísimo lo que fue, lo que nos tiene en este momento en el conflicto entre Israel y Palestina y de alguna manera nos invita a utilizar adecuadamente las palabras para no volver a caer en los errores de primero estigmatizar a todos los judíos como sionistas, de hablar de antisemitismo cuando de pronto lo que estamos hablando es de antijudaísmo y también pues entender de dónde vienen estos sionistas que aparecen como un grupo político desde mucho antes de la Primera Guerra Mundial incluso. Entonces, un programa espectacular que de verdad les recomendamos mucho que vean. Y, por supuesto, el general Pablo Pichotny, quien nos dará desde el punto de vista militar su opinión acerca de qué tan cerca o qué tan lejos ve, ya con este panorama que nos ha mostrado el profesor Enrique Daza, la posibilidad de una tercera guerra mundial. Entonces, profesor, le agradecemos sus conclusiones para pasar entonces a nuestro consejo editorial. ¿Yo? Sí, señor, sí, tú. Pero no entendí si era la pregunta era dirigida a mí o qué. Sí, la idea es tus conclusiones para poder pasar al consejo editorial, que hagan Bueno, las conclusiones del consejo editorial y terminamos. mis conclusiones es que es posible que la próxima guerra mundial no sea como las guerras anteriores. En ese sentido, podríamos decir que ya empezó, porque están involucrados en conflictos locales los principales actores de la geopolítica mundial. El problema es si esta guerra se va a extender o no se va a extender. Y eso sí depende de varias variables y cuya iniciativa principalmente está en manos de Estados Unidos, que es quien hoy en día, a pesar de los cambios en la correlación de fuerzas, tiene la sartén por el mango. Entonces yo pienso que la actitud de Estados Unidos es una actitud definitiva, pero también los demás países del mundo pueden tener una influencia importante en tratar de detener este activismo militar de Estados Unidos que está, digamos, agudizando y radicalizando todas las contradicciones mundiales. Muchísimas gracias, profesor. Le agradecemos de verdad todo el tiempo que nos dedicó, el esfuerzo pues de explicarnos a nosotros que muchas veces no manejamos estos temas tan complejos geopolíticos de una manera muy clara. Digamos qué es lo que está sucediendo cuando nosotros hablamos de por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado. Entonces, profesor Jorge Enrique, cuéntenos usted qué opina de esta conferencia y de todos estos temas y de esa posibilidad de que terminemos en una tercera guerra mundial y como dice el profesor, que de pronto no se parezca a las dos anteriores y que de pronto, y que es posible que ya haya comenzado. Muchas gracias, Sandra. No, para agradecerle a Enrique su claridad en la exposición. Me parece que apunta a esclarecer muchos de los avances que hay en este conflicto que se está desarrollando y que son evidentemente muy complejos y muy preocupantes. Yo quisiera señalar un aspecto que me parece clave para entender también las posiciones. Me voy a referir un poco a lo que Enrique habló al principio del poder blando. Creo que esa es la definición que ha dado Enrique, que es toda esa imagen que se ha levantado de Estados Unidos cuando cae la Unión Soviética y entra en una posición hegemónica y además pues ese poder blando como mostrando a Estados Unidos como el ejemplo
del modo de vida americano, de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y eso viene necesariamente de la Guerra Fría, cuando antes de la caída de la Unión Soviética, el mundo prácticamente había una confrontación entre lo que se llamaba capitalismo-socialismo. Entonces, a mí me da la impresión de que una vez que cayó la Unión Soviética y se acaba la Guerra Fría, como que ha seguido el mundo, como que ha seguido la idea de que esto ha continuado, de que sigue esa confrontación en los mismos términos y se sigue aduciendo que hay que ponerlo de uno de los lados porque es el lado de la democracia, que es el lado de los derechos humanos, que es el lado de la modernidad. Yo cuando veo el conflicto israelí-palestina, que en realidad Israel también la han mostrado siempre como el paradigma de esos valores, ¿cierto? De la democracia, de la libertad, de la modernidad, etcétera. Y veo yo cuál es el sustento de esa, llamémoslo poder blando, ligado a Israel, que es el sionismo y su ideología política supranacional, supremacista, y que se está concretando hoy con semejante genocidio, pues uno dice, aquí no puede haber ningún paradigma de ese tipo, de ninguna manera. Necesariamente tiene que verse la confrontación de otra forma diferente. Y yo creo que es clarísimo que el sentido de la multipolaridad que se está construyendo en el mundo ante la caída de la hegemonía que se está evidentemente resquebrajando por parte de Estados Unidos, pues indudablemente que la confrontación es esa, y esa es la que hay que mirar que si es beneficiosa o no es beneficiosa. A mí me parece que pensando también con el deseo, es necesariamente beneficiosa para el mundo, porque indudablemente que permite mucho más interacción entre los diferentes protagonistas del mundo, ¿cierto? Y no centrado en uno solo, con su poder económico y su poder militar y su poder político. Entonces, ahí dejaría yo la cosa. Y de pronto hacerle una pregunta a Enrique con respecto a cómo ve Enrique el hecho de que Colombia sea un miembro no estratégico, o un miembro estratégico, un socio estratégico de la OTAN, no perteneciente a la OTAN, pero sí como miembro estratégico de la OTAN. ¿Qué implicaciones puede tener eso para el país? Bueno, esto se ha concretado, parece ser, en un apoyo del ejército colombiano a procesos de desminado en algunas partes de no sé dónde, pero es como un acuerdo de desminado en las guerras pues, en las que está involucrada la OTAN. Sobre eso, primero que todo, pues no hay transparencia, no hay claridad, no hay información, ¿sí? Pero significa un alineamiento de Colombia con una política en la cual no ejerce ninguna influencia y que evidentemente no contribuye al desarrollo de la paz mundial. Yo creo que la OTAN ameritaría otra media hora, ¿sí? Pero la OTAN ha sido la protagonista en los últimos 20 años de todas las mayores violaciones de derechos humanos, las guerras de Irak, de Libia, de Afganistán, en eso está involucrado la OTAN, y la pertenencia de Colombia a la OTAN significa en mayor o menor grado
un nivel de solidaridad con todas esas tropelías que ha hecho la OTAN. Muchas gracias, profesor Daza. Entonces vamos con las conclusiones del general Pablo Pichotny. No te escuchamos. Ahora sí, ya, ahora sí. Sí, quería iniciar por felicitar al doctor Daza por ese profundo y amplio análisis sobre la parte especialmente económica y social de las guerras que han marcado acá. Me pareció muy interesante que él tomara la línea de tiempo del año 91 y es cierto, fue muy acertado hacerlo, puesto que desde el año 91 ese pulso de fuerzas de las grandes superpotencias comienzan a tener una transformación bien significativa. No obstante, la muy acertada presentación, de la cual comparto casi el 99% de lo que dijo el doctor Daza, hay varias precisiones que me gustaría hacer. Una, primero, que la naturaleza militarista de la sociedad norteamericana viene de 1791, que se incorpora a la Constitución la segunda enmienda, que le faculta o considera como un derecho básico para los norteamericanos el porte de las armas. Es parte de la cultura de ellos el usar las armas. Eso tiene que evolucionar, se tiene que reglamentar, como lo dijo Biden en el día de hoy. Pero también hay que entender que esa vocación militarista del norteamericano tiene que ver en que el 100% de los hogares de los Estados Unidos han tenido un miembro de su familia en cualquiera de las 5 ramas del servicio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y el 80% de los hogares norteamericanos ha perdido un miembro de su familia en cualquiera de las guerras de las tantas que ha tenido ese país. Entonces, eso ha generado una cultura de vocación y la verdad es que en ninguna parte del mundo he visto yo la devoción de un pueblo por sus soldados como en los Estados Unidos. Ni siquiera en Rusia, con tanto sacrificio que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues esa era una precisión. La otra precisión que yo me permito hacer con mucho respeto es el tema sobre el gasto militar, y en el sentido de aclarar de que realmente el gasto militar no es un gasto como tal, es una gran inversión. Y les voy a decir que el 90% del equipamiento militar que es utilizado para operaciones militares esencialmente, que es diseñado para eso, tiene un propósito dual. Y lo vemos en un ejemplo tan sencillo que lo acabamos de vivir en nuestro país. Los incendios forestales, fueron los helicópteros de la Fuerza Aérea, fueron los soldados de ejército, Fuerza Aérea y Armada haciendo de bomberos. Se utilizaron equipos como carrotanques y equipos auxiliares. Es decir, todo lo que tiene las fuerzas militares tienen un propósito dual, es decir, se utilizan en guerra, pero se utilizan en paz, porque los ejércitos no están en guerra permanente. Y en ese sentido, pues, podemos ver las lanchas de desembarco de la Infantería Marina, que son las que llevan provisiones, que son las que llevan el agua a La Guajira, son las que llevan el combustible a Tumaco, en fin. Entonces, hacer esa claridad de que realmente, si bien es cierto, el gasto militar es alto, en las condiciones actuales de las sociedades del mundo, la existencia de una organización militar que respalde a su pueblo es necesaria, hay que mirarla, y yo particularmente, pues como soldado la defiendo, porque en mis 35 años de servicio, yo sé que muchos de los soldados que me están escuchando pueden decir que la mayor parte del tiempo del servicio militar fue sirviéndole a la sociedad en actividades diferentes a operaciones de combate. Entonces, en ese sentido hay que decirlo. Las guerras, finalmente quiero decir que las guerras no terminan. El profesor Daza tiene toda la razón. Las guerras no terminan, las guerras
cambian de forma. Nosotros estudiamos las guerras, las estudiamos desde sus causas, desde sus medios y desde sus formas. Entonces las guerras no terminan, las guerras se transforman. Primera Guerra Mundial, pensamos que era la última guerra, llegó la Segunda Guerra Mundial. Claro, ¿y qué pasó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial? Pues los ejércitos se prepararon, vieron sus debilidades durante la Primera Guerra Mundial, mejoraron y llegó la Segunda Guerra Mundial. Pensamos que esta iba a ser la última de las guerras con las 2 bombas atómicas y que el mundo se iba a asustar, íbamos a parar esa carrera bélica, y sencillamente llegó Corea, después llegó Vietnam. Interesante del punto de la guerra de Vietnam, que fue un enorme fracaso militar para los Estados Unidos de Norteamérica, y entran en una revisión, rediseñan su ejército, lo reestructuran, cambian sus métodos de trabajar, mejoran su tecnología, y entonces cuando ya pensamos de que Vietnam iba a poner un alto dentro de ese gran escenario de la Guerra Fría, entonces vienen las guerras en África, las guerras en el Medio Oriente, y bueno, y hasta llegamos aquí a lo que es Ucrania y lo que estamos viendo con Israel. Que si estamos a puertas de la Tercera Guerra Mundial, definitivamente debo decir que sí, pero no en la forma como nosotros nos lo imaginamos. En este momento, mientras los chinos están copiando el modelo de despliegue estratégico de los Estados Unidos y están como locos haciendo portaaviones y quieren en el 2025 lanzar por lo menos 12 portaaviones a navegar el mundo, los Estados Unidos ya están cambiando su estrategia. Entonces lo que ellos tenían con sus grupos de batalla, el portaaviones, los 2 submarinos y los 8 buques escolta, eso ya no lo vamos a ver. Los chinos lo van a hacer, pero los americanos ya lo van a descontinuar ese modelo de presencia militar en el mundo y están utilizando lo que ellos llaman el comando integrado de capacidades. Es el nuevo modelo de los Estados Unidos para afrontar los conflictos del futuro. Pero nos falta mucho por ver. Nos falta mucho por ver, tristemente, así es, hasta que el mundo no tome conciencia de entrar a un escenario de entendimiento global que nos permita ser copartícipes de las cosas buenas del mundo, pero también ser solidarios y ser dolientes de lo que le está pasando en otras regiones del mundo. 2 años de guerra en Ucrania y ya ni siquiera las noticias sacan lo que están pasando allá. Ya llevamos varios meses con el conflicto de Israel y ya se volvió parte del paisaje. Eso nos está haciendo un daño enorme. Mientras tanto, los países se están equipando, se están preparando, se están entrenando para afrontar las nuevas amenazas. Hasta que la sociedad del mundial no se libre de todas esas amenazas que afecten los intereses individuales de cada nación, vamos a tener ejércitos preparando, vamos a tener ejércitos confrontando. Cuando esos intereses dejen de ser particulares para los estados y se conviertan en intereses globales, entonces ya podemos entrar a un escenario de paz mundial. Pero nos falta mucho por recorrer, nos falta mucho por aprender. Quiero recordarles que América ha sido un continente que ha sido ajeno a las guerras. Aquí hemos tenido conflictos armados, violentos, duros, pero hemos sido ajenos a las guerras. Aquí no hemos tenido guerras violentas como las que han vivido los europeos durante 2 guerras mundiales y las guerras nacionales antes de esas 2. Nosotros no lo hemos vivido. Pero el día que nos pase, y es posible cuando tengamos las flotas chinas en las costas de Cuba y los grupos de batalla chinos en Venezuela y en Nicaragua, y que se comience a generar un nuevo escenario de tensiones geopolíticas que va a ser Latinoamérica. Eso ustedes no lo duden, el nuevo escenario de la confrontación en la geopolítica mundial es América, porque América tiene todo para ofrecerle al mundo. África se agotó, Europa ofrece muy poco y Asia pues también no tiene todo lo que nosotros tenemos para ofrecerles al mundo. Por eso nos toca pensar en que vienen tiempos difíciles, pero no nos tiene que asustar. Tenemos que motivarnos para buscar los mecanismos para que eso, para neutralizar, para evitar
de que una amenaza se materialice, y eso solamente se hace preparándonos, hablando, dialogando, buscando socios. El tema final, el que Colombia esté en la OTAN, pues ni le quita ni le pone mucho al país, porque finalmente nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos las facultades para interactuar con la OTAN, solamente tenemos misiones de entrenamiento, abastecimiento, cuando si lo requiere por acá un avión de un país miembro de la OTAN, y ya la Fuerza Aérea nuestra está certificada para abastecer. Pero la ganancia que tuvo Colombia de entrar a la OTAN es que estandarizó sus procesos, y al estandarizar sus procesos con los códigos y las referencias de la OTAN, nos permite que las compras de esos repuestos sean mucho más baratas y que el mercado para comprarlos sea mucho más amplio, porque pues ya estamos certificados, no tenemos que estarle pidiendo permiso a Estados Unidos, sino que se lo podemos comprar a Alemania, se lo podemos comprar a otro país miembro OTAN, porque estamos certificados, y esa es la importancia. Ese es mi comentario. Yo destaco mucho la presentación del doctor Daza, me pareció fabulosa. Bueno, pues no queda nada más que decir. Yo creo que ya hemos abordado todo el tema desde los diferentes puntos de vista. Solamente me resta agradecerles a todos por su participación e invitarlos, como lo hace el presentador oficial del programa, a que saquen ustedes sus propias conclusiones. Entonces, una feliz noche para todos. Gracias por la invitación. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Lo hiciste muy bien. Chao. Sí. Gracias. Pasaste.